A empezar. Les damos las buenas noches a todos aquellos hermanos que simpatizantes, amigos que nos siguen a través de los diferentes canales que tenemos, el canal de Facebook Live, el Zoom, también después los videos, todos los videos que si no pueden en algún momento ver, algún martes que tienen alguna cosa diferente que hacer, los colgamos también en nuestro canal de YouTube. Le damos las buenas noches y tratando de llevar siempre temas que sean de interés para el crecimiento espiritual y moral de todos nosotros. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. A raíz de las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, a raíz de la situación tan difícil que ya estamos viviendo ya cerca de un año, ¿no? Que nos trae mucho dolor, muchas pérdidas, ¿no? En nuestros círculos de amistad o familiares, ¿no? Vamos a exponer acá acerca del alma y su inmortalidad. Y vamos a tratar de resolver las preguntas que están acá, ¿no? Donde dice, ¿existe el alma realmente o no? ¿O es solamente una creencia? ¿Es creada junto con nuestro cuerpo o existía ya antes? Y después de la muerte, ¿qué pasa? ¿No? Tratemos de resolver estas preguntas, bueno, y otras más. Y después de la charla, si hay alguna consulta o alguna pregunta, vamos a tener un espacio para poder resolver las preguntas que ustedes puedan tener. Bueno, entonces, inicialmente vamos a hacernos esta pregunta, ¿no? Que todo el mundo hemos oído hablar, hemos oído comentar, pero finalmente, ¿qué cosas son los espíritus, ¿no? ¿Qué son los espíritus? ¿De qué estamos hablando? Los espíritus, pues, si hablamos a nivel de toda la creación de Dios, son los seres inteligentes de la creación. Es donde reside la inteligencia del ser, en el espíritu. Muchos creen que es en el cerebro, pero no. El que ostenta la inteligencia es el espíritu. Y esto es muy gracioso porque hay veces hay anécdotas que se me viene a la mente una, por ejemplo, donde había nos contaba un amigo de Colombia que tenía una casa donde asistían pues las personas a escuchar conferencias, charlas en la institución, ¿no? Y había una persona que pues su vida era muy libertina, le gustaba tener muchas parejas y cambiaba de parejas a cada rato, ¿no? Era muy mujeriego, por decirlo, en términos más coloquiales. Entonces, él estando ahí, ya estaba aprendiendo estas cosas de la moral de Cristo y todo eso, ¿no? Era una buena persona, pero tenía ese problema. Entonces, el director de la institución le dice, ¿no? Fulano le dice, ¿no? Tú tienes que cambiar un poco esto, controlarte, no es posible que tú lleves una vida de esa naturaleza, con esos excesos, ¿no? Y el señor le responde, no es que no puedo controlarme, es que el cuerpo me pide, dice, ¿no? El cuerpo me pide. Entonces su pretexto, pues, decir que el cuerpo le pedía tener una serie de parejas que las cambiaba muy rápido, ¿no? Entonces, la respuesta que él dio no es la correcta, pues, no es que el cuerpo le pedía, sino que le pedía su espíritu que estaba con ese mal hábito o ese aspecto negativo de la conducta, era el espíritu, porque nosotros sabemos que la voluntad nuestra controla el cuerpo, ¿no? O sea, nosotros podemos o no podemos hacer, para eso tenemos libre decisión de elegir, ¿no? Y en la medida que el hombre va despertando su inteligencia, sus conocimientos y su parte moral, va siendo consciente de las cosas buenas o no lo son, ¿no?
Entonces, la inteligencia reside en el espíritu. ¿Y dónde están los espíritus? Los espíritus normalmente están en el plano espiritual, ¿no? Ahora, el plano espiritual ya existe y sobrevive a todo. No es como acá en la tierra, ¿no? Que las cosas materiales se desgastan, hasta se extinguen y se desaparecen o se asimilan a las demás componentes materiales de la tierra, ¿no? El espíritu preexiste y sobrevive a todo. O sea, es que ya está, ya estaba y seguirá estando. Y los espíritus no son nada más ni nada menos que las almas de los hombres que han vivido en la tierra. O sea, las personas que vivimos en la tierra, una vez que nos toca abandonar el cuerpo, por eso se llama desencarnación, desencarnamos, nuestra carne, nuestro cuerpo se queda acá en la tierra, toca al espíritu partir, retornar hacia el hogar, hacia el plano espiritual. Entonces, regresará al verdadero hogar, como les digo, que es el plano espiritual, pero son las almas de personas que han vivido, porque a veces las personas dicen, uy, el abuelito o el fulano, o vio un fantasma, dicen, ¿no? Entonces, como que entra miedo, ¿no? Dicen, pero ¿qué serán esos seres? De repente son demonios o son seres raros, ¿no? No, esos espíritus que a través de la evidencia de algunas personas pueden ver, escuchar, ¿cierto? O percibir, son los espíritus que han vivido, las personas que han vivido acá en la tierra y que cumplieron su ciclo y pasaron al otro plano. Y están en lo que se llama la erreticidad. Están todavía en el plano espiritual cercano a la corteza terrestre. Ahora, bueno, de repente me estoy extendiendo mucho, pero ¿por qué cercano a la corteza terrestre? Lo que pasa es que los espíritus que han desencarnado de los seres que vivimos acá en la tierra y nosotros, los humanos que estamos encarnados, somos similares, tenemos un nivel muy similar en cuanto a avance intelectual y moral. Por eso es que no quiero decir que seamos igualitos todos, pero es como una banda a la cual nos movemos. Hay unos más inteligentes que otros, unos con más conocimiento, unos con más moral que otros, pero por ahí vamos. Perfectos no hay, al menos cerca de la tierra. El único que vino y que era perfecto era Jesús, pero su lugar no es estar acá pegado al lado nuestro, ¿no? Porque es como si digamos, en la luminiscencia y en la, digamos, liviandad de un ambiente espiritual lleno de luz, poquísima densidad, lo mandáramos a un espíritu tan elevado y tan puro, para que venga a la tierra es como si viniera a sumergirse en una piscina de que en vez de agua hay lodo, digamos, ¿no? Una cosa así pegajosa, densa, ¿no? Esa es más o menos la comparación que se puede hacer con los planos elevados. Bueno, sigamos. Entonces, hasta aquí, los espíritus son los seres inteligentes, habitan en el plano espiritual, preexisten y sobreviven. Y son las almas de las personas que han vivido en la tierra. Vamos a hacer algunas precisiones, porque mucho se escucha hablar de esto y hay que dejar claro este concepto, ¿no? Vamos a ver. Los espíritus están en todas partes, inclusive a nuestro lado, influenciándonos. Son instrumentos de Dios para realizar sus planes divinos. A ver, depende de cómo somos nosotros, son nuestras amistades, ¿no es cierto? Si yo soy una persona que le gusta el deporte, por decir, me gusta jugar fútbol, yo tendré muchos amigos que les gusta jugar fútbol. Si yo me gusta, digamos, no sé, pues leer a determinado autor, conoceré gente que se mueve en ese ambiente, ¿no? O si soy escritor, por ejemplo, con mi amigo Ricardo,
también conoceré ambientes, escritores del ambiente literario, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo algún vicio, me gusta el alcohol, por ejemplo, me voy a juntar con gente que también le guste el alcohol, ¿sí? Entonces, depende de los rasgos característicos que tenga mi moral. De acuerdo a ello, tendré la influencia o no de amistades afines a mí, encarnadas y desencarnadas también, ¿sí? En este caso, en la figura vemos a un joven con un espíritu que es una joven, que puede ser su hermana o su pareja, no sabemos, pero tratando de influenciarla en el bien. Sin embargo, los espíritus que no son muy elevados, por ejemplo, imagínese uno que haya fallecido y que era alcohólico, cuando se muere, normalmente la gente dice tan bueno que era, pero eso es mentira, pues. O sea, si el hombre tenía en la tierra su defecto, su vicio, ese mismo vicio, ese mismo defecto, se lo va a llevar al plano espiritual. Y va a estar desesperado por tomar, pero se da cuenta que ya no tiene cuerpo para tomar, sino es un espíritu. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar a uno que le guste el alcohol para satisfacerse con los vapores del alcohol, de la cerveza o de lo que esté tomando la otra persona, ¿no? Y lo va a incentivar para que tome. Le va a influenciar, como dice ahí, ¿no? Allan Kardec preguntó a los espíritus en el libro de los espíritus, justo hay una pregunta que él muy claramente, ¿no? hace, diciendo si los espíritus influencian en nuestra vida diaria. Y la respuesta de los espíritus mismos es, sí, influenciamos y más de lo que tú crees. Inclusive muchas de las decisiones que toman los hombres son por insinuación o influencia nuestra, le dicen, ¿no? O sea, para que vean, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en actos de guerra o violencia, drogas, ese tipo de cosas, hay espíritus negativos que están influyendo, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, no se escucha. No se escucha. No se escucha. Se fue el audio. Abre tu micro, Pepe. Sí. Está bloqueado su micro. ya, ahora sí. Sí, se escucha. ¿Ahora me escuchan? Sí. Mil disculpas. Sí, perfecto. Y sí te Ya. escucho. Ya, ok. Bueno, entonces hablábamos que los espíritus influencian en nuestra vida. Y de acuerdo a nuestro crecimiento moral o nuestra capacidad o bondad que tengamos nosotros, estaremos rodeados de espíritus buenos. Nuestro espíritu protector es un espíritu bueno que trata de que nosotros vayamos por el bien. No decide por nosotros, pero sí nos insinúa para que nosotros vayamos por el bien. Otro punto importante. Cada espíritu es individual. Es, como dice acá, una unidad indivisible. No tiene fin. Son inmortales. Le estoy dando una buena noticia a todos, amigos. Somos inmortales. ¿No es algo bonito saber que somos inmortales? ¿Qué quiere decir que somos inmortales? Que la muerte no existe, pues. O sea, si vamos a morir, ¿qué cosa muere? Muere nuestro cuerpo, pero nosotros no somos nuestro cuerpo, somos el espíritu que aloja ese cuerpo. Entonces, nuestro espíritu es inmortal, se desprenderá del cuerpo, porque el cuerpo ya está viejito, digamos, o por N causas que puedan ser, pero el espíritu sigue. Es como al día siguiente, después de dormir toda la noche, nos despertamos y nos ponemos otra ropa, ¿no? Nos sacamos la ropa del día para lavarla después y nos ponemos otra ropa. Es así, ¿no? El cuerpo es como una vestimenta que lleva el espíritu, ¿no? Temporal, ¿no?
y somos uno. No es que cuando me muero me voy a juntar en el universo con otros espíritus y voy a perder mi individualidad. No, no es así. No tenemos fin, somos inmortales. Y también como su densidad es muy sutil, pueden atravesar la materia, ¿no? O sea, porque vemos en las películas a veces, ¿no? Un fantasma me persigue, dicen, ¿no? Se agarran, se encierran y cierran la puerta, pero cierran por gusto, pues porque el espíritu puede atravesar la puerta, ¿no? O sea, no es claro que son películas fantasiosas, ¿no? Pero en la realidad pueden atravesar la materia, ¿no? El aire, la tierra, el agua, e inclusive el fuego, ¿no? Porque no son materia, y como no son materia, nada de estas cosas lo puede impedir, ¿no? Es como si estuvieran viviendo en un nivel vibratorio paralelo al que nosotros vivimos, ¿no? Algo así. Bueno, ya definimos qué son los espíritus. Ahora tratemos de entender qué es el alma. ¿Qué es el alma? El profesor Kardec pregunta en el libro de los espíritus, en la pregunta número 134. A los que no están muy al tanto de esto, el libro de los espíritus es un tratado donde el profesor Kardec elabora más de 1000 preguntas, ¿no? 1000 preguntas, o sea, 1000 preguntas bien hechas por un académico, científico como era él, ¿no? Y esas preguntas son respondidas por los espíritus a través de un método científico, no es un método que voy donde un chamán, donde un adivino y a ver qué, yo pregunto esto, ¿qué dicen los espíritus? No ha sido así, es un método científico que hay atrás. Pero bueno, sería materia de otra charla. Pero Alan Kardec pregunta, en la pregunta 134, ¿qué es el alma? Y los espíritus responden, un espíritu encarnado. O sea, el espíritu que está en el plano espiritual, al encarnarse en un cuerpo, se convierte eso en alma, el alma. O sea, nosotros tenemos alma, somos almas. Y pregunta también, en la misma pregunta 134A, ¿qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Miren, ¿ah? Pues un espíritu. O sea, cuando está en el plano espiritual es un espíritu y cuando está encarnado en un ser humano en la tierra es alma, se llama así. La diferencia es esa. O sea, tanto nosotros encarnados como los espíritus, somos espíritus todos, solamente que nosotros estamos encarnados y los otros están desencarnados. Por eso no lo vemos. Igual cuando nos toque a nosotros partir, nosotros veremos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, lo vamos a ver, pero ellos no nos van a poder ver a nosotros, pues, salvo que alguno por ahí sea vidente, ¿no? O sea un medio. Entonces, queda claro este concepto. El alma es el espíritu encarnado. Pregunta B. Entonces, el profesor Kardec, para salir de dudas, pregunta, entonces, ¿las almas y los espíritus son la misma cosa? Pregunta, ¿no? Dice, sí. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y que se revisten temporalmente con una envoltura carnal. ¿Para qué? Para purificarse e ilustrarse. Y miren, en esto nos están respondiendo una profunda pregunta filosófica que todo hombre en algún momento de su vida se interroga, ¿no? Seguramente la mayoría de ustedes, si no todos, lo han hecho, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy acá en la tierra? ¿Para qué? ¿Para qué vengo? Tengo vida. O sea, el sentido no es no es venir, estar, comer, divertirme, mirar televisión, leer, trabajar. Ese no es el sentido de la vida. Son actividades que uno hace para sobrevivir, como digamos el comer, el dormir, los animalitos también lo hacen, ¿no es cierto? Pero hay algo más elevado. ¿Qué cosa es? Lo que dice acá. Purificarse e ilustrarse. En otras palabras, la ilustración significa adquirir conocimientos. ¿Es bueno el conocimiento?
Por supuesto que sí, porque mientras más sepa uno, mejor puede ver la realidad de la vida. ¿Y purificarse es bueno? Por supuesto que sí, porque mientras mi moral sea más alta, yo voy a ser más feliz. Y todos queremos ser felices, ¿cierto? Ahora acá hay una palabrita que la he subrayado, dice temporalmente. Es así, pues, temporalmente. Porque todos los que estamos acá escuchando esta charla, encarnados, porque también deben haber desencarnados, vamos a vivir, pues, los años que nos toque vivir, ¿no? No sé, 70, 80, 90, algunos de repente llegarán a 100 años, pero estoy seguro que nadie va a llegar más allá de 120 años, por decirlo. O sea, eso es temporal, ¿no? O sea, imagínense qué cosa es 120 años con los millones de años que tiene desde que apareció el hombre, por lo menos, ¿no? Son millones de años. Entonces, es temporal, algo temporal. Y es un punto, pues, en todo el espectro del tiempo en la Tierra, al menos, ¿no? Entonces, ya saben, mis queridos amigos, estamos en la Tierra para adquirir conocimientos y para mejorar moralmente. Ahora ya hemos esclarecido. Ahora vamos a ver algunas imprecisiones que nos hablan, que nos dicen o que dice la gente y que nosotros debemos tener en cuenta para no caer en esas imprecisiones y tener una opinión negativa o falsa de lo que es la realidad, en este caso espiritual. ¿Qué dicen los materialistas? Los materialistas en principio no creen que existe el espíritu o el alma. Dicen, el alma humana es el resultado de la actividad del sistema nervioso del hombre, del cerebro en este caso, ¿no? O sea, dicen que la inteligencia y el espíritu residen en el cerebro. Y aquí está confundiendo obviamente el efecto con la causa. Porque el efecto, digamos, es el cuerpo humano, el cerebro, que ejerce los comandos que el espíritu le transmite. Porque el espíritu es el principio inteligente, ya vimos la definición anterior. El espíritu es el principio inteligente, ¿no? No al revés. Y algunos dirán, pues trataron de probar esto. No, si a esta persona recibe un golpe en el cerebro y queda en estado cuadrapléjico, por decirlo, queda como una planta. Ya no es, su capacidad intelectual no es la misma. Eso es mentira. Sí, pueden, si no, veamos el caso del científico Steve Hopkins, creo que era Hopkins. Él tenía cuadraplegia y su inteligencia era superior, pues, ¿no? Y más aún, hay gente que está inmóvil, que no puede moverse, solamente mueven los ojos, no pueden hablar, pero su espíritu está apreciando todo, ¿no? Tengo un amigo que una vez le dio un problema cerebral y hace muchos años. Y desde ese entonces quedó pues paralizado, ¿no? O sea, no podía moverse, estaba postrado, digamos, ¿no? No hablaba, parecía que estaba, que no reconocía, parecía, ¿no? Que estaba ahí, como una planta, digamos, ¿no? Y le fueron a hablar, a contar, a decirle que su hija se iba a casar y la hija quería que su papá, perdón, esté presente en la ceremonia, ¿no? Su silla de ruedas, inmóvil, como sea, pero que esté presente por el lazo de amor, de familia, ¿no? Y el rostro aparentemente inexpresivo de mi amigo comenzó a derramar unas lágrimas, ¿no? Lo cual, pues, obviamente hizo obvio el hecho de que él se daba perfectamente cuenta de lo que estaba ocurriendo y de lo que le estaban hablando, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con estos conceptos, ¿no? Hay otra imprecisión también.
los vitalistas. O sea, así como hay materialistas, también hay vitalistas. ¿Qué dicen los vitalistas? Confunden el alma con el principio vital en la vida orgánica, sin explicar su atributo esencial. ¿Cuál es este? La conciencia individual resultante de la inteligencia humana. Todos los seres vivientes tienen un principio vital, desde una planta hasta un gusanito, una bacteria o el ser humano mismo, ¿no? Que es como una energía que nos hace energizarnos, ¿no? Poder desplazarnos y cumplir con las funciones de la vida, ¿no? Pero eso es parte orgánica, no es el espíritu en sí, ¿no? Porque eso no tiene conciencia individual, no tiene inteligencia, simplemente es la energía que mueve al organismo, ¿no? Y hay demostraciones sobre su existencia también. ¿Qué otra imprecisión tenemos? Los espiritualistas. Espiritualistas son aquellos que creen que aparte del cuerpo humano, no como los materialistas que dicen no hay espíritu, los espiritualistas dicen sí, hay espíritu, pero no dan algunos detalles, como ahora vamos a ver. Algunos espiritualistas, dice algunos, porque no todos, la consideran un ser real. Sí, el espíritu existe, dicen, y diferente el cuerpo. Es diferente el cuerpo, hasta ahí estamos bien. Con el error de creer que fue creada para el cuerpo y no precisan su destino. O sea, dicen que el espíritu nace junto con el cuerpo, o es creado o co-creado junto con el cuerpo, y una vez que fallece el cuerpo, morimos físicamente, dice el espíritu continúa, pero no te dice qué hace, a dónde va, cómo es, qué factores influyen en la felicidad o tristeza o penas que pueda pasar este espíritu después de la muerte. No lo dicen, no lo explican. Y si algo tú preguntas, te hablan de un dogma y tienes que creer sí o sí. No hay una fundamentación racional ni científica, ¿no? Entonces, al tratar de precisar eso, o desaparecen, dicen, o se mezclan con Dios, que es todo el universo. Como los panteístas, por ejemplo, ¿no? Dicen que cuando uno se muere va a formar parte de todo el universo y que es Dios, ¿no? Y tenemos también hoy un punto de vista que no es pues así, Dios es perfecto, ¿no? Imagínense, muere un criminal, el criminal no va a ir a formar parte del espíritu perfecto que es Dios, ¿no es cierto? O la otra es que desaparecen, dice, o sea, pero no sabemos más allá, ¿no? Entonces, esas imprecisiones tengámoslos en cuenta. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Y miren, acá hay dibujada una escalera, ¿no es cierto? Una escalera al cielo, como la canción, ¿no? Escalera al cielo. El espiritismo nos dice que el alma o espíritu encarnado es un ser real e individual que va evolucionando gradualmente hasta llegar a ser espíritu puro. Segunda buena noticia que les doy ahora. Primera, somos inmortales. Segunda, vamos a ser puros, espíritus puros, así como Jesús. No, estás loco, Pepe, ¿qué estás hablando? Sí, vamos a ser espíritus puros. No le estoy diciendo que vamos a hacer mañana, ni pasado, ni en 20 años, ni en 1000, pero en algún momento vamos a hacer, porque vamos progresando, poco a poco. Eso se llama la ley del progreso, así como progresan los países, las sociedades. No, ¿qué va a progresar si no ves las noticias, que los asesinatos, que los sicarios, que no sé qué? Examinemos hace unos cuantos años atrás. Sin ir mucho, en 1850, estaba permitido por ley tener esclavos. Las mujeres no podían ir a estudiar, no tenían derecho al voto. ¿Hemos evolucionado o no en ese aspecto? Lo que pasa es que ahora las noticias así morbosas, crímenes, ese tipo de cosas, venden más, pues se difunden más, como decía la lectura que nos salió al comienzo, ¿no? Entonces nuestro destino es evolucionar, crecer moralmente, intelectualmente, hasta llegar a ser espíritus puros. Esa es la realidad. ¿Qué más?
Al profesor Kardec se le ocurrió preguntar a los espíritus en la pregunta 136, ¿y qué pasaría con nuestro cuerpo si no tuviésemos alma? Imagínense que nuestro cuerpo, por algún mecanismo nos sacan el alma. ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo? Los espíritus responden, sería una simple masa de carne sin inteligencia. Todo lo que ustedes quieran, menos un hombre. Obviamente, si el espíritu es el principio inteligente, si le sacas la inteligencia, queda pues una masa de carne, no habría ser humano, ¿no? Así como en la tierra, en la sociedad, hay escalas, hay personas que son muy inteligentes, muy preparadas, ¿no? Hay otras que no lo son tanto, que no han tenido la oportunidad de repente de asistir a una universidad, a un colegio, tienen un nivel de ignorancia grande, digamos. Igualmente hay personas que son muy buenas, otras que son medianamente buenas, y hay también algunos que son malos, ¿no? Entonces, si en la tierra, en la sociedad hay toda esa variedad de personas, a la hora que estas personas desencarnan, se van con sus mismas virtudes y defectos al otro plano. Por lo tanto, en el otro plano también hay diferentes niveles de espíritus. Entonces el profesor Kardec en la pregunta 96 del libro de los espíritus pregunta, ¿los espíritus son iguales o existe entre ellos alguna jerarquía? ¿Todos son igualitos? O sea, porque algunas personas piensan que cuando fallece alguien, automáticamente ya es santo, ¿no? Se vuelve santo, bueno, todos hablan, ¿no? Qué bueno que era por aquí. Y se olvidan, pues, de las cosas negativas que tenía, ¿no? Sin embargo, eso no es así. Existe alguna jerarquía, dicen. Pertenecen a diferentes órdenes, contestan, ¿no? Según el grado de perfección a que hayan llegado. Obviamente, es como un gradual, ¿no? Una escalera o niveles, ¿no? Niveles de evolución. Ahí no hay esa diferencia que acá podemos encontrar, ¿no? La gente cree que es mejor que otra persona porque tiene más dinero o más educación o un mejor trabajo o no sé, pues, ¿no? Entonces hay ese tipo de diferencias materiales, pero en el plano espiritual todo se allana y lo que vale únicamente es el desarrollo moral que hayas alcanzado y el conocimiento que hayas adquirido, ¿no? Puede ser que aquel humilde barredor de la calle esté en un nivel más elevado que un gerente de una compañía. No, pero ¿cómo va a ser si el gerente tiene muchos estudios, su posgrado y toda la cosa? Sí, pero de repente la moral del barredor era más elevada que la del gerente. ¿Sí? Entonces, es así, es la verdad. Lo que vale es el espíritu. No hay que yo tengo más plata o que mi apellido tal, no, eso no es. Entonces, ¿cómo es esta escala? Según los espíritus, en términos generales, hay tres categorías o órdenes, según el nivel de perfección que hayan adquirido estos espíritus, que igual nosotros. En primer lugar están los espíritus puros. Dice, no hay ninguna influencia de la materia en ellos. O sea, son ya espíritus puros, no tienen rasgos de materialidad para nada. Tienen una superioridad intelectual y moral absoluta sobre los espíritus de las otras órdenes. O sea, prácticamente están muy cerca de Dios y lo llegan a entender. Y son aquellos ministros de Dios que cumplen con los roles que Dios les puede encargar de acuerdo al avance que ya tienen, ¿no? ¿Algún ejemplo? Jesús. El segundo orden son los espíritus buenos, donde hay más predominio del espíritu sobre la materia. Todavía hay algunas cositas, rasgos de materia, pero el espíritu es predominante. Y también su deseo de hacer el bien.
¿no? Como el ejemplo que le ponía, ¿no? El barredor de la calle, ¿no? Su moral era muy buena, entonces debe estar en esta escala, en este orden, ¿no? Espíritu bueno. Sus cualidades y poderes para el bien están en proporción al grado que han conseguido. Ya la moral sumada al conocimiento les da, y todas estas cosas que estamos aprendiendo, amigos, el día de hoy, nos da una ventaja. Por el día que nos toque partir, con todo lo que hemos estudiado, ya sabemos qué hay al otro lado, qué nos espera. Y también sabemos qué tenemos que hacer acá para irnos a un lugar bonito. ¿Sí? Si tenemos nuestra conciencia todavía media sucia, tenemos tiempo para reparar, ¿no? Pedir perdón, perdonarnos, perdonar, etcétera, y reconciliarnos y hacer las cosas, empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Para poder reparar, darle sentido a la existencia, ¿no? No desperdiciarla. ¿No? Y en la medida que haya más conocimiento, eso va a permitir que estos espíritus tengan mayor facilidad para ayudar, para servir. No es que tengan poderes para controlar cosas, no, es para servir siempre, para servir. Y el tercer orden de la escala, obviamente que es el que nadie quisiera estar, son los espíritus impuros, donde hay un predominio de la materia sobre el espíritu, propensión al mal, ignorancia, orgullo, y el más terrible de todos, el egoísmo. Porque del egoísmo derivan todas las demás pasiones negativas. O sea, el principal enemigo para la mejora del hombre es el egoísmo. Y de ahí salen todos los otros. El freno mayor es el egoísmo. Entonces, estos espíritus sufren por estar en esta condición. Aunque ellos quieren demostrar lo contrario muchas veces, acá tendremos espíritus inteligentes, les pregunto. ¿De inteligencia elevada? Sí, hay. Espíritus muy inteligentes, pero de moral muy baja todavía, muy poco desarrollada, poco fraterna. El egoísmo les gana. Si no, acordémonos de todos los personajes de la historia que han pasado por ese perfil, ¿no? Gran inteligencia, pero moral muy baja. Hitler, por ejemplo, ¿no? Un hombre muy inteligente, pero no le tembló la mano para comandar el genocidio que hizo morir a más de millones de seres humanos, ¿no? ¿Qué más? Bueno. Dentro de estos tres órdenes hay 10 clases, que rápidamente se las voy a comentar, ¿no? En el orden primero, donde están los espíritus puros, hay una sola clase, espíritus puros, que son, como dice acá, los ministros de Dios. Ya están a un nivel de máxima excelencia en pureza, en plenitud, que son, digamos, los ministros de Dios, que cumplen las misiones que el Padre Celestial tiene a nivel universal, ¿no? ¿Sí? Se dice, por ejemplo, que Jesús es el gobernador de la tierra, es el que está encargado de los destinos del planeta, ¿no? Después tenemos 4 clases dentro del segundo orden. Los espíritus superiores, por ejemplo, y así vamos a ir bajando, ¿no? Son aquellos que tienen conocimiento, sabiduría y bondad, ¿no? Una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Porque la sabiduría es aplicar el conocimiento de una manera adecuada, ¿no? Después tenemos a los espíritus prudentes. Tienen conocimiento y tienen buen juicio o buen criterio, ¿no? Luego vienen los espíritus sabios, que tienen amplio conocimiento científico. Y los espíritus benévolos, que pueden no tener un conocimiento muy amplio, pero son buenos. Y en todos ellos, en estos cuatro clases,
el peso ponderado de bien es mayor que el del mal. O sea, son espíritus cuya bondad es mayor que los rasgos de maldad que pudieran tener o imperfección que pudieran tener todavía por ahí, ¿no? En el tercer orden ya están los espíritus inferiores, digamos, ¿no? Tenemos los espíritus golpeadores, que son aquellos que han aprendido a manifestarse a través de efectos físicos, ¿no? Han oído hablar, obviamente, de casos, ¿no? De que hay casas, residencias, que la casa Matusita, que el Real Felipe, se escuchan ruidos en la noche, las cosas a veces vuelan de un lado al otro, o se ven apariciones, etc. Ese tipo de espíritus son, ¿ok? Se manifiestan con efectos físicos, ¿no? O sea, ¿es algo bueno? Para nada, ¿no? O sea, los pobres están ahí perdidos, asustando a los otros, a los demás, o perdiendo el tiempo en eso, ¿no es cierto? O tratando de intimidar a la gente, ¿no? Y miren, algo que a veces uno escucha, ¿no? Dicen, ay, pobrecito, se murió el señor o la señora tal. Pero ella no le hacía daño a nadie, decían, ¿no? Sí, no le hacía daño a nadie, pero hacía bien a alguien. Miren dónde están. Están en la parte de espíritus impuros, los espíritus neutros, que son ni buenos ni malos. ¿Por qué? Porque aquel que está en esta clase está desperdiciando su vida. O sea, no hace daño, pero tampoco hace bien, teniendo la oportunidad de hacerlo. Todos tenemos la oportunidad de hacer el bien. Por muy chiquito que sea. No, pero yo no tengo plata para ayudar a los demás. No se trata solo de plata. A veces se trata de tiempo. A veces se trata de escuchar. Bueno, ahora en la pandemia no puedes abrazar, pero un abrazo es una ayuda, ¿no? O escuchar a alguien, ¿no? La gente muchas veces con esta soledad que ahora se incrementa a través del aislamiento obligatorio, las personas a veces solas se deprimen, ¿no? Entonces, qué mejor que una llamada, conversar, ayudar a alguien, ¿no? A través de la escucha, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y de repente se suelta, te cuenta sus cosas y ahí ya le estás haciendo bien, escuchando, ¿no? Después viene la octava clase, los espíritus pseudo sabios. Esos hay un montón, que creen que saben, pero tienen mucho orgullo. Entonces, estos son los que a veces hay reuniones mediúnicas donde hay un medium y se comunican estos espíritus y cuando le piden que se identifique, dice, soy Jesús. Dice. Entonces, oh, ha venido Jesús, que esto, que el otro. Ha venido Jesús. Pero no saben que era Jesús Quispe, el carpintero de la esquina, de repente, ¿no? Entonces, y él está que se ríe porque les hace creer que es Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, estos se divierten engañando a las personas. ¿Y cómo te das cuenta? Te das cuenta porque a la hora que les pide un mensaje, algo, hablan y un montón de palabras y cosas, pero no dicen nada. O sea, son cosas incoherentes, ¿no? Los espíritus ligeros, que son ignorantes, pero tienen malicia. Es aquellos que se burlan o que hacen bromas o tratan de que las familias, por ejemplo, peleen entre ellos, meten ideas de ambición, de violencia, qué sé yo, ¿no? Muchos de los hogares que están sufriendo desarmonías y violencias en esta época se han incrementado. Muchos son por estos. No estoy diciendo que todos, pero muchos son influencias negativas, ¿no? Que están ahí metiendo punto ahí, ideas para que la gente se peleen, ¿no? Les encanta eso, ¿no? Y en el 10º lugar, los espíritus impuros, que estos sí son los malos, realmente malos, ¿no? Que hacen el mal por placer, les gusta hacer daño a los demás. Esos son los más, los que realmente también sufren más, porque
estar en la oscuridad, ahí practicando el mal, sufren también, ¿no? Se quedan solos. Entonces, en base a esto, en la pregunta 122, el profesor Kardec dice, ¿no? ¿Cómo pueden los espíritus en su origen, cuando aún no tienen conciencia de sí mismos, tener la libertad de elegir entre el bien y el mal? ¿Hay en ellos un principio, alguna tendencia que los lleve en una dirección más que en otra? O sea, cuando Dios nos crea, porque Dios crea al espíritu, pero lo crea simple, solamente con la decisión de que, con la capacidad de él poder decidir y escoger su camino, uno u otro, ¿no? Entonces, la pregunta que hace el profesor acá es, al comienzo, ¿cómo es que ellos se van por el bien o por el mal? Dice, ¿no? ¿Hay una tendencia o hay algo que llevan adentro que los inclina a algo, ¿no? La respuesta es, ahí hay un timón, ¿no es cierto? Una figura de un timón. Dice, el libre albedrío se desarrolla a medida que el espíritu adquiere la conciencia de sí mismo. ¿Qué cosa es el libre albedrío? Es la libertad que tenemos todos los seres humanos de decidir, de sembrar lo que después cosecharemos. Obviamente, si yo siembro papas, no voy a querer cosechar fresas después, ¿no es cierto? Si yo siembro el mal, por ley de causa y efecto, después voy a cosechar mal hacia mí. Todo lo que yo haga va a regresar a mí. Entonces, ¿qué me conviene? Hacer el bien, para que también regrese el bien, ¿no es cierto? Eso por interés, si queremos llamarlo así, ¿no? Entonces, pero ¿cómo voy decidiendo por lo bueno? Como dice acá, a medida que el ser humano, el espíritu adquiere conciencia, va a poder tomar mejores decisiones. ¿Sí? La conciencia se adquiere a través del conocimiento y formarse en los buenos hábitos, en las virtudes, ¿no? Entonces, no habría libertad, dice, si la elección fuese determinada por una causa independiente de la voluntad del hombre o del espíritu. La causa no está en él, sino fuera de él, en las influencias a las cuales cede en virtud de su libre voluntad. ¿Sí? O sea, yo siempre tengo la libertad de decidir por dónde quiero ir. ¿Muevo el timón a la derecha o a la izquierda? ¿Sí? Esa es una de las cosas maravillosas que tenemos los seres humanos y que Dios nos ha permitido, ¿no? Que podamos decidir. No es que ya todo esté escrito y que tenemos que hacerlo como robots, no. Depende de nosotros. Y antes de terminar, quería decirles, ¿no?, que esa decisión de a dónde vamos, hacia el bien o hacia el mal, está apalancada por las cosas que nosotros reflexionemos sobre nuestro interior, sobre nuestra conducta, sobre las cosas que hacemos diariamente, ¿no? El reflexionar, ir hacia el bien nos permite tomar mejores decisiones en nuestra vida y llegar al final que todos queremos llegar, a la felicidad, porque todos queremos ser felices, no porque egoísmo, sino a través, como dijo Jesús, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, a través del prójimo, el servicio, ¿no? Ese es el resumen del día de hoy, así que ya sabemos, somos espíritus inmortales, ¿sí? Y vamos a llegar a ser eternamente felices. De nosotros depende si nos demoramos 1000, 10.000 o 1.000.000 de años, depende de nosotros. Entonces ya tenemos en nuestras manos el destino que nos espera y pongamos a trabajar en ello. Por su atención, muchísimas